Padre bendito, en esta tarde noche, Señor, queremos agradecer la oportunidad, Señor, que nos permites de poder conectarnos a mitad de semana. Señor, agradecemos todo lo que nos das, aquellas cosas, Señor, que tú permites en nuestra vida. Señor Jesús, gracias, Señor, porque hoy nos permites eh, concluir, Señor, Oseas. Este libro, Señor, que es nada menos y nada más que una historia de amor, Señor. Una historia de amor, Señor, de ti para con nosotros. Señor, en esta tarde noche queremos agradecerte, Señor, cada página, Señor, de la Biblia, porque nos muestra, nos enseña, nos exhorta, nos ayuda, nos consuela. Padre, en esta tarde noche pongo en tus manos, Señor, esta reunión y si a ti te place que hoy concluyamos el libro de Oseas, que así sea, Señor. Señor, toma control, Señor, de todo lo que está a nuestro alrededor. Permítenos concentrarnos en tu palabra. Señor, permítenos aprender de ti. Y Señor, aún toma control del clima, de aquellos mis hermanos que vienen en carretera, que van manejando, que van de regreso, Señor, a sus casas, Señor. Permite, Padre bendito, que puedan conectarse llegando, o por lo menos que no dejen de leer, Padre. Es vital estar nutrido, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, esta reunión. Limpia mis labios, limpia mi corazón, Señor. Y nos ponemos a cuenta, Señor, todos como pueblo, Señor, para que tu palabra pueda entrar a nuestra vida y no solo entrar a nuestra vida, sino aquello que nos muestres, poder ponerlo con práctica, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Toma de control de mis hermanos que están por conectarse, Señor. Y te damos toda la honra, la gloria y la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, el día de hoy, gracias a Dios, concluimos con Oseas. Recuerda que Oseas consta de 14 capítulos y es un libro donde comienza algo muy especial porque es un profeta que le toca vivir en carne viva lo que el Señor estaba pasando, lo que el Señor estaba sintiendo en su corazón, que era la infidelidad de su pueblo y que venimos a hacer también nosotros, hermanos. Recuerda que ya no somos extranjeros ni advenedizos, como dice la palabra, hemos sido injertados en ese pueblo. Entonces formamos parte de ese pueblo. Hoy vamos a concluir con el libro de Oseas, si Dios no lo permite. Yo espero que sí. No es muy largo el capítulo, pero es irlo degustando. ¿Sale? Te voy a compartir. Si no se cambian las diapositivas o algo, hermano, me dices, porque luego a mí me cuesta un poquitito de trabajo. Entonces, si no se llegan a cambiar o algo, me comentas, ¿sale? Dejan que se carguen. Y hoy vamos a ver Oseas 14. Oseas 14 y vamos a comenzar a leer como subtítulo en la Reina Valera. Si tú tienes otra versión, puede variar, pero en la Reina Valera dice súplica a Israel para que vuelva al Señor. Este libro de Oseas o el profeta Oseas le habló a las dos casas, pero más a la casa del norte. Recuerda que cuando decimos la casa del norte son las 10 tribus dispersas. Recuerda que por el pecado de Salomón se dividió el reino, ya no eran un solo pueblo, sino que se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, las tribus fueron exiliadas por los asirios, los dispersaron entre las naciones y el reino del norte se quedó Judá. Eh, y Oseas especialmente le habla más a la casa del reino del norte. Sí vamos a ver que menciona la casa de Judá, pero menciona mucho, fue enviado Oseas a las 10 tribus dispersas, al reino del norte, ¿sale? ¿Y por qué fue enviado
a la Casa del Norte, porque la Casa del Norte estaba muy mal en idolatría, en pecado, y bueno, ya vimos parte de la historia conforme fuimos estudiando cada capítulo, pero en cada capítulo veíamos la misericordia del Señor. Y tan así que hoy se concluye con el amor del Señor para con el pueblo, el amor del Señor para con nosotros, hermanos. ¿Sale? Entonces vamos a leer. Dice Oseas 1:1. Si no se ve o algo me dicen, hermano. Está en la pantalla la escritura. Dice la palabra de Dios. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Dice, comenzando el primer versículo, vuelve, oh Israel, vuelve al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. El pueblo o las 10 tribus o todo el reino del norte habían abandonado a Dios, se habían ido tras dioses, tras ídolos, y ya no se acordaban. Aún todas las costumbres que tenían ellos de las fiestas, de guardar el día, de reposo, lo habían cambiado el calendario, todo lo habían distorsionado. Terminando este capítulo, bueno, este libro que es de Oseas, Oseas en su último escrito les dice a su pueblo, al pueblo del Señor, vuelve, vuelve, oh Israel. Yo te voy a pedir, hermano, que aquí en Oh Israel pongas tu nombre. Vuelve, oh Carolina, vuelve, oh Israel, vuelve, oh Juana, vuelve, Luis, vuelve, vuelve a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Hermanos, es importante volver, regresar a las sendas antiguas, regresar al camino angosto, porque el camino ancho te lleva a la perdición. El camino ancho, sí, es fácil. El camino ancho es tal vez no pasar tanta prueba, tanta tribulación, pero te va a llevar a la muerte, hermano. Puede que sea una muerte física o una muerte espiritual. Por eso aquí Oseas comienza diciendo, vuelve, vuelve. Y esto Oseas le decía a las tribus, a estas 10 tribus dispersas, vuelve porque por tu pecado has caído. Por tu pecado ya no puedes salir de ese lodo cenagoso. Y hermanos, yo te lo decía hace un momento, somos parte de esa ciudadanía, somos injertados en ese olivo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra dice que si el Señor no perdonó a las ramas, al fruto original, imagínate qué pasaría con nosotros que somos injertados. Estamos en un tiempo de gracia y es una bendición, pero no uses la gracia como permiso para pecar. No la uses, no la usemos. Fíjate lo que dice Efesios capítulo, déjame ver porque no puse que, Efesios 2, capítulo 2. Vamos a comenzar a leer. Dice la palabra a partir del versículo 1. Dice por subtítulo, Salvos por gracia. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios o un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, en esta primera parte de Efesios, dice que somos salvos, salvos por gracia. Y te lo vuelvo a repetir, la gracia no es permiso para pecar. La gracia es un regalo que nos ha sido otorgados para andar en libertad. Y entonces tengamos mucho cuidado. Fíjate lo que continúa a partir del versículo 11. Dice como subtítulo, reconciliación por medio de la cruz. Pon mucha atención lo que dice aquí. Si tú todavía crees que eres extranjero, gentil, hermano, no. Ya somos parte del pueblo del Señor. Somos ya hijos. Dice la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, hay mucho debate y hay mucho, tú puedes ver que a veces se tiran entre las iglesias y que no, es que ustedes no hacen esto, pero nosotros hacemos esto. Y hermano, a veces se quieren volver tanto a la ley que vemos personas extremadamente cuadradas. Pero a veces hay tanta gracia que vemos ya no una gracia sana, vemos ya no una libertad sana, mejor dicho, sino ya vemos libertinaje. Por eso es importante, hermanos, que tengamos en cuenta que la gracia no es permiso para pecar. La gracia no es permiso para pecar, pero no podemos tampoco ser tan extremistas que seamos cuadrados, porque Jesús no vino a ser cuadrado, Él vino en la libertad a compartir, a sanar, a liberar.
Ya no somos extranjeros, hermano, ya no somos de otra nación, somos el pueblo y la familia de Cristo. A veces hacemos, no, los judíos son uno, y los cristianos son otros. Hermano, el Señor, cuando Él venga, vamos a ser un solo pueblo, una sola nación. Pero ahorita hay tanto debate de que tú esto, tú el otro, no, yo no me junto contigo porque tú compartes esto, no porque esto. No, hermano, no. El Señor no nos está llamando a la casa del hermano, porque hay muchos que dicen, no, pues yo dejo el cristianismo o dejo tal doctrina por volverme judío cristiano, un ejemplo, o judío. Hermano, el Señor no te está llamando a que tú vayas a la casa del hermano, que era Judá, el reino del sur. Él nos está llamando a todos a la casa del Padre. Y para llegar a la casa del Padre, el único mediador es Jesucristo. No hay más, no hay más. Por eso tengamos mucho cuidado, porque el Señor no nos está llamando a la casa del hermano, a la casa de los judíos, nos está llamando a la casa del Padre. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Bueno, aquí te lo puse, estamos llamados a la casa del Padre, no del hermano. Fíjate lo que continúa diciendo Oseas capítulo 14, versículo 2. Dice la palabra de Dios. Llevad con vosotros palabras de súplica. Y nuevamente le repite Oseas al pueblo. Volved a Jehová y decidle. Quita toda iniquidad, todo pecado, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Oseas le decía, vuelve, vuelve pueblo, vuelve al Señor, porque por tu pecado has caído. Nos muestra el Señor, vuelve, vuelve porque por gracia sois salvos. No tengamos en poco la gracia, no tengamos en poco cómo el Señor derramó su sangre en la cruz. No lo tengamos en poco, volvamos a Él. Y aquí nuevamente, Oseas les dice, llevad con palabras de súplica y volver a Jehová y decirle, quita todo pecado, toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Algo que me llamaba mucho la atención aquí, hermano, es que en la versión original, si tú te vas a la versión original, dice, y te ofreceremos los toros de nuestros labios. No dice la ofrenda. Y te quedas considerando, ¿por qué dice los toros? ¿Por qué? Porque ellos ya no ofrecían sacrificio, holocaustos, ofrendas al Señor. Ya se la estaban dando a otros dioses, que no eran dioses. Era solamente cosas hechas por hombres de palo y de piedra, dice la escritura. Entonces, por eso aquí dice, te ofreceremos los toros de nuestros labios. O sea, realmente Oseas los llamaba a reconvenir y a decir, dile al Señor que todo lo que le ofrezcas realmente va a ser de corazón. No va a ser adorando a otro Dios, no va a ser con doble intención. Entonces, por eso aquí le dice, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Y fíjate lo que dice Hebreos 13, y aquí es donde se comprende más por qué decía toros, ¿no? En el original, porque dice toros, te ofreceremos los toros de nuestros labios. Fíjate lo que dice Hebreos, está en la pantalla. Dice Hebreos 13 del 15 al 18. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Hermano, ¿por qué sacrificio? Hermano, un sacrificio no es fácil. Un sacrificio es negarte. Un sacrificio es cuando más la estás pasando difícil, cuando más atribulado, enfermo, en situación difícil y tú le rindes toda la alabanza a tu Dios y dices, Señor, no puedo más, pero aquí está mi alabanza, aquí está mi adoración, aquí está mi oración.
Por eso dice un sacrificio de alabanza. Dice, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La mejor alabanza, hermano, no es cuando te está yendo viento en popa. Sí, puede ser sincera. Sí, yo no digo que no. Por agradecimiento estás alabándolo de todo lo que te ha dado. Pero un sacrificio es cuando realmente, hermano, a veces ni queremos darlo por cómo estamos, con cómo nos sentimos, por lo que estamos pasando. Pero aquí en Hebreos dice, da un sacrificio de alabanza de tus labios, que confiesen su nombre. Pero no solo eso, sino haz el bien, ayuda, no te olvides, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El ayudar a otros, hermano, el orar por otros, el brindarle la mano a otros es un sacrificio también. Y eso le agrada a Dios. Si tú en este momento dices, Señor, ¿cómo te puedo agradar? ¿Qué te agradaría? Dale tu mejor alabanza. No te olvides de ayudar a tu prójimo. Y dice aquí en el 17, obedecer a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, no nos quejemos. No nos quejemos. Aquí dice pastores, ¿no? Pero, hermano, quien tengamos como autoridad, sujetémonos, sujetémonos y digamos, aún si tienes un jefe que ya no lo aguantas, ora por él y dile, Dios, ayúdame, ayúdame. Y dice, no quejándose porque esto no es provechoso. Dice en el 18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea, para que yo os sea restituido más pronto. Hermano, ¿quieres que tu vida se restituya, se restaure? Da sacrificio de alabanza que confiese en su nombre. Ayuda a tu prójimo. Dile al Señor que te ayude a sujetarte. No te canses de orar, hermano. Continuamos con Oseas, después de que les dice por segunda vez, vuélvanse, vuélvete porque por tu pecado has caído, eh, realmente da un sacrificio con tus labios, o sea, ponte a cuenta, sé sincero con Dios. Fíjate lo que dice en el siguiente versículo, que es el 3. Dice, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Qué es lo que pasaba? Que Oseas los estaba reconviniendo cómo ellos se tenían que expresar delante de Dios. Dice, no nos librará del asirio. Recuerda que al reino del norte, los asirios dijeron, pues no vamos a pelear con ellos, mejor esparzámoslos entre todas las naciones. Por eso las 10 tribus que se quedaron en el norte o se fueron al norte fueron dispersas entre todas las naciones. Al reino del sur, a Judá, aunque al principio estaba haciendo las cosas bien, llegó un momento donde se burló de sus hermanos, de todas las 10 tribus, y también cometió pecado. Y fue un tropezadero. En lugar de ayudar a sus hermanos, a las 10 tribus, se burló, les puso el pie, eh, hizo que cayeran también Judá. Y el Señor también se enoja con Judá y permite que sean exiliados a Babilonia. ¿Sale? Pero al reino del norte fueron los asirios, el reino del sur fue exiliado a Babilonia. Judá no fue esparcida entre las naciones, solo fueron exiliados a Babilonia, y el reino del norte sí fue esparcido entre las naciones. Por eso aquí dice, no nos librará el asirio, no montaremos en sus caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros,
porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Su condición del pueblo, cuando tú continúas leyendo, bueno, más bien si tú estuviste en todos los estudios, vemos que el Señor dice, te tengo que dejar un momento en el desierto. Tienes que atravesar el desierto porque ahí yo te voy a encontrar y te voy a enamorar. Pero tienes que pasar ese proceso de desierto, porque si no, no te vas a dar cuenta que te hago falta, que te hago falta yo. Entonces el Señor permite que su pueblo pase ciertas circunstancias sintiéndose sin Dios, huérfano, sintiendo que no tenía padre. Pero el Señor aún así, en su infinita misericordia, va y se encuentra con su pueblo en el desierto. Y dice, te encontraré en el desierto y te volveré a enamorar, a conquistar. Por eso aquí dice, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Entonces, hermano, tenemos un Padre que aunque muchas veces caemos, nos resbalamos, Él tiene misericordia. Pero recuerda, la gracia no dura para siempre. La gracia también llega a su límite, porque también tenemos un Dios que es juez y que es justo y no tendrá por inocente al que es culpable. Por eso es importante que no agarremos la gracia para seguir pecando. Sí, no podemos ser perfectos, claro que no podemos ser perfectos, pero trata de todos los días decir, por amor al sacrificio, por amor a Jesús, por amor a mi Dios, no voy a caer, no voy a pisotear su sangre. Y fíjate, ellos decían algo de los caballos. Esto de los caballos, ¿sabes por qué era, hermano? Porque ellos se basaban, cuando estás todo el libro de Oseas, ellos se van tras otros dioses y empiezan a ser muy prósperos. Y ellos piensan que por ser prósperos, los dioses los estaban ayudando. No Dios, sino los dioses que ellos estaban idolatrando. Pero estaban cayendo en un error, porque aún esa prosperidad Dios la estaba permitiendo para que terminaran de darse cuenta que no les iba a rendir esa prosperidad, que no iba a durar, porque en cuanto Dios dijera, se acababa totalmente esa prosperidad que tenían. Aún el Señor permitió esas situaciones para que el pueblo se diera cuenta que esa prosperidad no venía de Dios. Recuerda que todo lo bueno desciende de lo alto, hermano. Y todo aquello que el Señor nos da, dice la Escritura, y no añade consigo tristeza. Pero el Señor permitió, cuando tú lees todo el libro de Oseas, que el pueblo prosperara. Pero tengamos mucho cuidado, porque el hecho de que seamos bendecidos no quiere decir que seamos hijos aprobados. El hecho de que seamos bendecidos no quiere decir que seamos hijos aprobados. Y esto, hermano, ellos se confiaron en caballos, en riquezas, en la mucha prosperidad y cuando menos sintieron, se dieron cuenta, como decía el versículo anterior, ellos se sentían como huérfanos. Fíjate lo que dice, esta era una ley que tenían ellos, que el Señor les dio mucho hincapié. Fíjate, Deuteronomio 17, del 14 al 20 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará, escucha, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro
amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de la ley y sus estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Por qué razón se dividieron las tribus? Por el pecado de Salomón, porque Salomón hizo todo lo contrario a lo que dice esta ley. Aumentó mujeres, se aumentó riquezas. Su objetivo fue al principio bien, pidió sabiduría. Pero dice el libro de Eclesiastés que él no solo quiso obtener la sabiduría. Él dijo, bueno, ya tengo la sabiduría, ahora quiero probar la insensatez. Quiero ver qué pasa con los desvaríos de la vida. Y ahí fue donde tronó todo. Porque si ya tenía sabiduría y la sabiduría provenía de lo alto, él tenía que andar por ese camino recto. Pero no le bastó. Él quiso seguir probando otras cosas. Y al probar otras cosas, entonces se olvida de su Dios. Y por su pecado, entonces el Señor dice, por cuanto has pecado, Salomón, voy a dividir el reino. Y te voy a dejar una tribu, te voy a dejar una tribu por amor a tu padre. Y es por eso que se divide el reino del norte, el reino del sur. Algo muy importante aquí, hermano, aquí a lo mejor es una ley y vas a decir, bueno, es que esta ley es para los reyes, hermano. Dice Apocalipsis que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Esta ley también es para nosotros. Tenemos que tener esto que dice aquí. Mm, escribirán para sí un libro, una copia de esta ley. Hermano, tal vez no la escribes, pero tenemos la palabra de Dios, que es la Biblia. No te olvides de leerla todos los días. No te avientes capítulos, hermano. Vete por versículos. Si te es complicado avanzar por capítulo, por libro, vete por versículos. Lee un salmo diario. Hazte el hábito de la lectura. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo estamos en iglesia? Unas cuantas horas, hermano. Pero los demás días estamos en el mundo. Y es bien fácil deslizarnos y caer. Y para volver al Señor nos cuesta. ¿Por qué? Porque nos deleitamos más en lo que me ofrece el mundo. Las riquezas, la vanagloria, los afanes, la supuesta riqueza. No, hermano, no te olvides de leer. Dice aquí, todos los días de tu vida para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos y para ponerlos por obra. Yo estoy segura que si leemos todos los días, hermano, y nos hacemos el hábito de leer todos los días, no necesitamos decir, chin, no tengo que mentir porque es un mandamiento, no tengo que robar. No, hermano, solito va a salir el fruto y no. No me place robar, no me place adulterar, no me place buscar más allá, porque tengo a mi Dios que lo llena todo en todo. Y decía aquí, para que no se eleve el corazón sobre sus hermanos. Hermano, la fe no es cuánto sabemos, es cuánto aplicamos. La fe no es cuánto sabemos, es cuánto llevamos a la práctica. Continuamos. Dice en el 4. Ay, hermanos, déjenme ver a qué horas son. Dice en el versículo 4. Fíjate lo que dice aquí, porque aquí en esta parte ya contesta el Señor. Primero, Oseas les da ejemplo al pueblo de cómo volverse, cómo le digan al Señor.
Y el pueblo hace eso de reconvenir en el Señor. Y el Señor, fíjate lo que les contesta, también a través de Oseas. Dice, yo sanaré tu rebelión, tu iniquidad, tu pecado. Los amaré de pura gracia, porque hemos sido salvos por gracia y hemos sido reconciliados, injertados en ese pueblo por pura gracia. Dice la Escritura, no por obras, para que nadie se jacte. Por pura gracia, hermano, porque todo se trata de Él, no de nosotros. Todo se trata de Él. Dice, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderá sus ramas y será su gloria como olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. El Líbano, hermanos, es una ciudadanía, es un pueblo, sí, es un pueblo, pero en el Líbano crece un árbol que se llama el cedro del Líbano. Y este árbol es tan frondoso y tan hermoso que da sombra. Y dice aquí, yo seré a Israel como el rocío. Hermano, fíjate cómo te dice el Señor que será para nuestra vida. Porque tómate esto no para el pueblo de Israel, hermano. Tómatelo para tu vida. Tomemos no cada escritura a nuestra vida. ¿Qué nos está mostrando el Señor? Dice, yo seré, ponle ahí tu nombre, como rocío. No te está diciendo con lluvia de granizo, no te está diciendo con una tormenta fuerte, no te está diciendo y como un huracán, como un tsunami, no, como una llovizna, no, te está diciendo como rocío. El rocío, ¿sabes cuándo lo percatas, hermano? En la madrugada. 4, 5, todavía hasta las 6 creo todavía alcanzamos a ver rocío. Y cuando empiezan a salir los rayos del sol, tú puedes ver una hoja de alguna planta o de un árbol y ahí está el rocío, esas pequeñas gotas. No es una tormenta en la que vas corriendo para no mojarte, no. El rocío es así como esa paz. Dice, él florecerá como el lirio. El lirio es esta florecita blanca que está ahí en la pantalla. Es es esa plantita, es esa flor, y sale muy hermosa. Después de que sale una, empiezan a florecer los demás. De hecho, estos que están aquí son sus botones. Saliendo una, empieza a salir la otra. Y están cerrados, pero cuando cae ese rocío, empiezan a florecer, empiezan a salir. Dice, y extenderá sus raíces como el Líbano. Aquí, ¿por qué como el Líbano? Porque en el Líbano existe un árbol que se llama el cedro del Líbano y que extiende sus raíces tan largas que el árbol crece muchísimo. Dice, y fíjate cómo te está diciendo todo el proceso del árbol. Dice, se extenderá sus raíces, se extenderán sus ramas. Después de que el árbol va creciendo, extiende raíces y conforme se van extendiendo sus raíces, entonces va saliendo el tronco y del tronco van las ramas. Dice, y será su gloria como el olivo. El olivo siempre en la escritura, hermano, tú lo vas a ver, representa al pueblo de Israel. Siempre el olivo representa el pueblo de Israel. Dice, como la del olivo. El olivo también es un árbol. Sale, dice, y perfumará como en el Líbano. Este árbol, cedro del Líbano, tiene un olor bien especial, hermano. Muy bonito. Tú puedes investigar, así se llama, cedro del Líbano, y te va a decir todas las características de este árbol. Dice, volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo. ¿El trigo qué da? Pan. Hermano, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra del Señor. Mientras tú estés arraigada, tus raíces estén en Cristo, ¿cómo va a ser tu alimento? Con la palabra, porque la palabra es el pan. Dice, y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Ahí justamente, ahora sí está hablando del país o de la nación, eh, tú ves los cedros del Líbano y también siempre ponen alrededor, no solo está una higuera, luego ellos tienen por costumbre poner
en el pueblo hebreo, poner en medio una higuera y alrededor los olivos. Pero también pasa que está el cedro del Líbano y alrededor también ponen varios árboles de, de la vid, de olivo, perdón, y de la vid para que haya buen vino. Entonces, si te das cuenta, es el proceso de un árbol. Este es el árbol, el cedrus de Líbano, es un árbol que crece muy alto y da muchísima sombra. Y aquí está el proceso corto del árbol, hermano. Tú y yo somos árboles en Cristo. Somos árboles en Cristo, hermano. Empezamos con las raíces. ¿La raíz quién es? Cristo. Se va formando el tronco y si tus raíces están en Cristo, tu carácter, el tronco es tu carácter. Te va formando el Espíritu Santo, ese tronco. Y hay troncos que son bien delgaditos, hermano. Y vienen las lluvias, los tsunamis, las tempestades y tu tronco truena. Pero ¿sabes por qué? Porque tu raíz no está cimentada en Cristo. Pero yo no sé si tú has visto una palmera. Una palmera, sus troncos no son tan gruesos, son delgaditos. Son muy delgaditos. Y crecen altísimas, pero vienen huracanes, vientos, se doblan, pero no se desarraigan. No importa, hermano, el tamaño de tu tronco. Lo que importa es tu raíz y la raíz es Cristo. Empiezan a salir tus ramas, después del tronco, tus ramas. Y esas ramas dan las flores. Y esas flores dan los frutos. Pero la raíz sigue siendo Cristo. ¿Y qué frutos tenemos que dar? Los frutos que vienen en Gálatas. Amor, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Por eso acá atrás decía, ya me, decía aquí, yo sanaré tu rebelión, de pura gracia. Me aparté mi ira, yo seré tu rocío. Ese rocío es el que hace que también las hojas se mantengan en buen estado. Y dice aquí, y perfumarán como el Líbano. Eso es algo hermoso, hermano, porque cuando damos sacrificios de alabanza, entonces pueden subir nuestras oraciones al Todopoderoso y Él recibirlas. Pero hay oraciones que tienen estorbo, no suben a causa de nuestro pecado, de nuestra rebelión, porque no nos dejamos que ese rocío nos esté humectando o no confesamos al 100% que la raíz es Cristo. Dice Juan 12:24, pon mucha atención, porque es algo que tiene que pasar. Si el grano del trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Lo decía Juan, lo decía Pablo. Decía Juan, tengo que menguar para que Cristo crezca. Decía Pablo, he sido juntamente crucificado con él. Ya no vive más Pablo en mí, ahora vive Cristo. Solo muriendo nosotros, hermano, a nuestros delitos y pecados, a nuestro yo, es que entonces podemos llevar fruto. Pero si no morimos al yo, difícilmente vamos a llevar fruto. Tal vez estemos aparentando tener mucho fruto, pero ¿qué crees? Que es fruto silvestre. Si quieres salir, es fruto
silvestre. Y el perdón, silvestre, ¿qué crees? Que sabe amargo. No dura mucho. Hermano, el trigo que ahorita veíamos en la escritura de Oseas representa también el proceso de la transformación. El pan no luego se hace, no, tienen que primero espigar el trigo, sacar el grano del trigo. Es un proceso de transformación, así como el árbol. Déjenme ver, híjole, hermanos, todavía me faltan, yo creo que nos vamos a quedar en esta escritura. No creo alcanzar a dar todo. Ahorita vamos a ver cómo el Señor no lo muestra. En Jeremías 11, del 15 al 17, y luego nos vamos a brincar a Jeremías 19, 20, y luego a Jeremías 12, 1 y 4. Son muy importantes estas escrituras, y yo creo que sí le vamos a dejar aquí para no ir con prisa si el pastor no lo permite, y ya continuamos la siguiente, porque me faltan todavía cinco, me parece, cinco versículos. Dice la palabra de Dios. Fíjate, aquí el Señor le habla a su amada y su amada es el pueblo. Fíjate, no vayan a mover el siguiente. Dice, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Qué es lo que pasaba cuando leímos el libro de Oseas? O cuando vemos toda la historia del pueblo de Israel. Sacrificaban, se ponían a cuentas y, órale, ya. Pero no, el Señor aquí les dice, ni los sacrificios ni las carnes van a evitarte la consecuencia del pecado. Dice, ¿puedes gloriarte de esto? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. ¿Ya te fijaste cómo el Señor confirma? No solamente la casa de Israel, las 10 tribus pecaron, sino también la casa de Judá. Ambas casas, ambos hermanos pecaron, provocando a ira al Señor con la idolatría. Dice, continuamos. Ahora vamos al 19, capítulo 19. Dice, y Jehová me lo hizo saber, digo versículo 19, 18. Y Jehová me hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras, y yo era como un cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza en ellos, porque ante ti he puesto mi causa. ¿Quién estaba hablando aquí? Jeremías. Jeremías era un profeta que también fue a hablar con la casa del norte, con la casa del sur, y lo traían como un cordero para degollar. De hecho, quien habla con Jeremías es el rey Nabucodonosor, con la casa de Judá. Pero el pueblo no entendía. El mismo pueblo querían hacerle mal a Jeremías porque Jeremías los exhortaba y les decía su pecado. Por eso aquí Jeremías dice, yo era como un cordero inocente que llevaban a degollar, pues no entendían ni maquinaban designios contra mí diciendo, destruyamos el árbol con su fruto.
y cortémoslo de la tierra de los vivientes. Y el Señor permitió muchas cosas con Jeremías, pero Jeremías se mantuvo firme como ese árbol, aunque quisieran cortarlo, hermano, porque cuando tus raíces están en Cristo, dice, ¿qué nos separará del amor del Señor? Nada, hermano. Fíjate lo que continúa diciendo Jeremías. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. ¿Te suena esto, hermano? ¿Te suena? Cuando nos quejamos con el Señor y le decimos, Señor, pero ¿por qué si ellos pecaron? ¿Por qué si ellos hicieron? ¿Por qué si ellos están en pecado? ¿Por qué si ellos están haciendo esto? ¿Por qué los prosperas? ¿Por qué ellos están bien y nosotros viviendo en angustias? ¿Te suena, hermano? Yo creo que sí. Dice, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces. Me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como abejas, ovejas para el degolladero, y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo campo? Por la maldad de los que en ella, moran. Faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Jeremías decía, Señor, justo eres tú. Yo no puedo reclamarte nada ni ponerme a pelear contigo, pero sí te quiero exponer mi causa. Y él se empieza a quejar y empieza a decir, Señor, tú los plantaste, echaron raíces, crecieron. Y aquí que está haciendo todo el proceso desde que ellos salieron de la esclavitud y fueron a la tierra prometida. Y dice, cercano está, Señor, escuchas lo que ellos te dicen, pero estás lejos de sus corazones, porque el pueblo alerdaba mucho, oraba mucho, sacrificaba mucho, pero se estaban portando deslealmente. De hecho, no recuerdo, pero creo en el libro de Malaquías dice, ya estoy hastiado, hastiado de sus sacrificios, de lo que me entregan, porque era como el pueblo quitaba supuestamente las culpas. Tenemos que hacer la diferencia, hermano. Hemos sido salvos por gracia. Y en esta noche el Señor nos invita a que volvamos a Él. No digamos como termina este versículo, no verá Dios nuestro fin. No permitamos que las situaciones complicadas hagan que nuestro corazón se endurezca, que las consecuencias de nuestro pecado haga que llegue amargura a nuestra vida. Volvamos a Él y seamos ese árbol en Cristo. Tu raíz, Cristo. Tu fotosíntesis, Cristo, esa luz, Cristo, para que demos ese fruto natural. Y le voy a dejar hasta aquí, hermano, porque son justo las 8 y si le sigo voy a acabar casi hasta las 8:30, 9 y no, sé que también se agendan. Entonces, hermano, alguien que quiera comentar de lo que vimos el día de hoy, perdóname, no pudimos acabar el libro. Este, adelante, alguien que quiera participar puede abrir sus micrófonos. Hola, Carito, buenas noches, Dios les bendiga. Hola, Sai, buenas. Este, yo quería compartirles este versículo que está en Hebreos 5:7 y es el versículo del día de la Biblia y dice de la Biblia del celular y dice,
Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo, pues es la prueba más grande de amor y gracia que podemos tener en todos los sentidos. Y precisamente, pues Él, en su paso por el mundo, cuando estuvo aquí en carne, Él nos mostraba la forma de amar a nuestro prójimo, que precisamente podría sonar malo, pero es a través del sacrificio. ¿Por qué? Porque a veces en pequeñas cosas nosotros tenemos que ir sacrificando nuestra carne en situaciones como pues perdonar o dejar pasar o ayudar a alguien cuando tú no tienes mucho o cosas así, ¿no? Que a veces dices, híjole, pero es que ¿cómo lo voy a ayudar si yo no tengo? Pero ahí es donde entra realmente el sacrificio. O, por ejemplo, ¿cómo voy a ayudarlo si me hizo esto, no? Guardar rencor así hacia las personas. Y sin embargo, Jesús es lo que nos enseña, que tenemos que tener esa misericordia y esa gracia. Y más que nada porque la estamos recibiendo de parte de Él. Era lo que quería comentar. Así es, hermanos, no pisoteemos la sangre de Cristo. Hermano, en el chat te puse una liga. De tarea, se te va a quedar ver esa liga. Es la película que habla de la historia de Oseas. Ay, ¿cómo se llama? Amor incondicional. La siguiente semana, primeramente Dios, si el pastor ahorita me da el visto bueno, vamos a ver qué te pareció la, ahora sí que la película está muy, muy bonita, porque bueno, vela, hermano, no te quiero dar spoilers, si no te la voy a contar toda. Entonces, vela y la siguiente semana, primeramente Dios, lo compartimos comentarios sobre ello. Adelante, hermana Estelita o Benjamín, no sé quién sea. Hola, buenas noches, Carito. Buenas Buenas, noches. buenas noches, hermanos. Buenas Mm, noches. Referente al versículo, a los capítulos que hemos estado leyendo de Osea, ciertamente el Señor nuevamente con misericordia y amor abraza a su pueblo. Y me hacía recordar, por ejemplo, en los primeros versículos que tú nos comentaste que estábamos leyendo, referente a que el Señor no hace acepción de personas, sea a su pueblo, o sea, los que llamaban gentiles. Esto me hacía considerar al, al discípulo, yo le digo que es el discípulo amoroso, porque siempre habla del amor Juan. Entonces, en Juan 10:16, también ahí nos hace referencia a que nuestro Padre Celestial busca a otras ovejas que no son de su redil, y él lo dice con amor, o sea, ya les estaba anticipando mucho antes que lo negaran al 100%, antes de que lo aprendieran y todo ello, él ya decía, voy a otras ovejas que no son de este redil. Entonces ya estaba su amor marcado implícitamente en nosotros. Creo que desde el antiguo pacto, él ya venía manejando ese amor por los gentiles. Esa es una. Y en primera de Juan 1:9 también, el Señor nos hace reconsiderar, donde dice, en el versículo 2 de Oseas, que estamos leyendo, dice, presenta tus confesiones y vuélvete al Señor, dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad. Yo estoy en otra versión, hermanas, pero es lo mismo, más que con otras palabras. En primera de Juan 1:19, el Señor nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es quien es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces yo le doy muchas gracias a Dios porque al reconocer nuestros errores, buscamos el perdón divino del Señor y a la vez la purificación espiritual por medio de su palabra. Ese es mi comentario, Karina. Muchas gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Adelante, hermana Fanny. Gracias, buenas noches a todos. Algo que el Señor me permitía considerar es cómo no fue alguien que impusiera. Siempre toda la enseñanza que les iba dando, como Él ya había dado el consejo,
y ellos al final no lo quisieron tomar. Él permitió que tuvieran que pasar muchas cosas, pero ya en la vivencia. Ya tuvieron que experimentar lo que era apartarse, el vivir sin él, el darse cuenta que aunque tenían muchas cosas, no pasaban solo de eso, porque no venía precisamente la bendición de Dios. Entonces dice la palabra que su bendición añade, o sea, que su bendición no añade tristeza. Entonces ahí es donde te puedes dar cuenta cómo hay gente que aunque tiene muchas cosas materiales, aún así no es feliz, porque precisamente eso no viene de Dios. Y aparte de esto, no le están dando el uso para el que Dios hizo las cosas. Los bienes son para compartir y para bendecir también a los demás. Y muchas veces en esa codicia se quedan amargados. Entonces es lo que también Dios quería que ellos vivieran en carne propia porque dice un dicho mundano que nadie experimenta en cabeza ajena y Dios no vino a imponer, sino a instruirnos y a darnos la libertad de elegir. Nada más que también con ello considerar que cada decisión trae consecuencias y que también debemos hacernos responsables de esas consecuencias, porque al final la instrucción ya nos ha sido dada, pero la decisión de obedecer o no, pues es de cada quien. Ah, comentario, Caro. Gloria a Dios, así es. Así como el amor, hermanos, es una decisión, también el dejar de pecar es una decisión. Y aunque no es fácil, porque la tentación viene y se te presenta y tú decides si le das pie o no, no es fácil. Pero cuando estamos afianzados en el Señor, creo que se nos hace un poquito más fácil el decir no, no por el sacrificio de nuestro Señor. ¿Alguien más, hermanos, que quiera compartir algo? No sé si Estelita quiere comentar algo porque su mano está, creo, levantada. Buenas Bueno, noches, hermanos, soy la hermana Abby. Ya nada más quería comentar dos cosas. El primer punto, de que también otro apóstol que, bueno, que a mí me gusta mucho, es Lucas, porque Lucas siempre fue un siervo del Señor que no le importaba si eras gentil o no. O sea, él siempre defendió su idea sobre cualquier persona tiene la oportunidad de recibir ese amor del Señor. Y la segunda, que fue lo que estaba hasta el final en Oseas, sobre qué le dijo su punto, no como queja, el punto de vista al Señor sobre si los malos están haciendo las cosas mal y ellos sí están. Me recordó a Proverbios 24, que dice de que no tengamos envidia de los malvados, porque al final de cuentas, pues ellos no están haciendo lo correcto y van a tener consecuencias por eso, y no debemos de pensar de, ay, porque a ellos sí les va bien y a mí no, que sí estoy haciendo el bien, porque pues al final de cuentas no es no lo que nos mandan a hacer a nosotros. Y eso ya sería todo mi comentario, gracias. Gloria a Dios, así es, así es. Fíjate que ahorita que comentaba la hermana Estelita sobre la promesa de los gentiles, hermano, la promesa de los gentiles está desde mucho antes, de hecho desde Abraham, cuando le dice serás padre de muchedumbre. Pero hay una perla hermosa, porque cuando nace Manasés y Efraín, recuerda que Efraín representa el reino del norte. Y hay una profecía que está, creo, en Génesis 48, 19. Creo que sí, hermano, pero es 48. Estoy segura que es 48. Y cuando Josué le dice, no, padre mío, no hagas así porque él es el mayor, le dice él, no, o sea, él también va a tener un pueblo, pero aún su hermano menor va a ser más grande que él. Y le dice, va a ser padre de naciones. Y esa palabra es Melo Goín, que es multitud de naciones y multitud de gentiles. Entonces, es impresionante, hermano, porque desde ahí ya el Señor estaba pensando en los gentiles. Y precisamente es Efraín, todas las tribus del reino del norte. Entonces, es una perla muy, muy bonita. Creo que nuestro hermano Gerardo quería participar. sí, buenas noches. Buenas noches. A mí lo que me llamó la atención fue
lo que se leyó en Efesios, porque realmente, pues, a veces, pues así estamos divididos, porque, bueno, hace rato, ahí mientras estaba trabajando, estaba viendo unos videos y me salió un reel de una persona que decía que hay que estar ungidos con el Espíritu Santo porque si no, de otra manera no puedes hacer nada. Y así como Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, y él mencionaba la cita de cuando llegó con el endemoniado Gadareno, y cómo los demonios le dijeron luego, ¿qué traes con nosotros, Jesús? ¿Por qué nos quieres atormentar? Porque ellos ya saben su destino, ellos ya sabían su destino, ya lo conocen, saben quién es Jesús. El enemigo sabe quién es Jesús, incluso hubo la tentación, pero Jesús está ungido, por eso es que hacía lo que hacía. Entonces, nosotros si tenemos a Jesús como maestro, si decimos que es nuestro maestro, así como en la escuela que tenías a tu maestro y que muchos de los que están aquí se acordaron de algún maestro y decían, ay, es que ese maestro yo lo quería mucho, esa maestra. Y gracias a ella aprendí, así como aprendiste matemáticas, el Maestro Jesús también te enseña lo que es la palabra espiritual y todo, no es necesario quizás que te la aprendas toda. ¿De qué sirve de que te la aprendas toda si no tienes amor? Entonces eres fariseo. Y lo que me llamó la atención de lo que dice ahí, salvos por gracia, es lo que, bueno, en mi caso yo siempre doy gracias por su amor, por su misericordia y su gracia, porque a través de ella, hoy 18 de junio del 2025, Dios aún nos permite un día más de vida. Y aunque el mundo haya malos y que haya algunos pocos buenos, el mundo lo sigue permitiendo y ha retrasado su ira, porque Él en su amor espera a que regresemos a Él, porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Y lo que decías, todos podremos decir somos cristianos y nos ponemos ahí hasta la playera de... Pero aquí dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y así somos. Andamos como dice luego la escritura, ¿no? Andas como las olas del mar para allá y para acá. Te portas bien en la iglesia, todos son santos, pero saliendo de la iglesia los otros 6 días, bien lo dice el 6, ¿no? Imperfección. Somos imperfectos. Entonces yo creo que tendríamos que checar eso porque Jesús también cuando reprendió a los fariseos, les dijo, ustedes son hijos del diablo porque me quieren matar. Entonces, qué bonita es la Biblia, qué bonitas son las historias, porque todas acaban en amor. ¿Pero por qué acaban en amor? Porque Dios es el creador de todo, porque Dios es absoluto, es el único absoluto. Aquí en este mundo, ya lo he repetido un montón de veces, aquí nada es absoluto mientras haya sol y haya oscuridad, haya luz y haya oscuridad, haya blanco, haya negro. Aquí no, pero Dios sí es absoluto. Y sobre él giran todas las cosas. Dice, yo soy el alfa, el omega. Entonces deberíamos de considerar eso. Qué bonito es servir en la iglesia, qué bonito es estar haciendo. Pero si no tenemos amor, híjole, porque la verdad, el resentimiento es algo bien, bien fuerte. Pero cuando tú quieres sanar un resentimiento, tienes que hacer una catarsis. Y una catarsis, si tú buscas qué quiere decir catarsis, es una purificación y una purga, pero individual, de emociones reprimidas, de años quizás o cosas que traes cargando, pero solamente tú las sabes. Y solamente así te liberas. Y solamente así vas a conocer realmente qué es el amor. Cuando ves a alguien que estabas bien resentido y después de hacer la catarsis lo vuelves a ver y empiezas y te nace la compasión, ya no tienes resentimiento, te nace una compasión y quieres ir y decirle, oye, ven, perdóname por todo lo que me has hecho tú, perdóname por todo lo que me has hecho, te invito a un lugar para que te pongas igual, porque cuando uno empieza a sentir amor,
Por eso en las iglesias, en los grupos, donde quiera que busquen realmente a Dios, tú quieres, en el primer amor que le llamamos, ¿no? Quieres hablar de Dios todo el tiempo y quieres que la gente conozca a Dios porque Dios es amor y al ser Dios amor, tú empiezas a sentir ese gozo en ti, desde dentro de ti, aunque no tengas nada. Pero aquí estamos engañados porque la gente siempre dice, cuando yo tenga dinero, cuando yo tenga mi carro, cuando yo tenga mi casa, puedes tener las casas que quieras, los carros que quieras, los más caros, pero te volviste lo contrario al amor. Ahora eres ya bien soberbio, ahora eres bien resentido, ahora eres esto, ahora eres el otro. Y a final de cuentas, pues a Dios no se le puede engañar. Entonces la ley es eso. O sea, si Dios ha hecho eso, en el libro de Oseas va a terminar hermoso, porque le dicen vuelve a Él y Él te va a perdonar, pues yo creo que es una historia muy bonita, pero nosotros individualmente tendríamos que trabajar para eso. Porque yo creo que si allá arriba hay un lugar para los que sí tienen amor y un lugar para los que no tienen amor, entonces si ahorita empezamos a pensar, híjole, yo entraré en los amorosos o en los contrarios. Entonces, deberíamos de considerar individualmente nuestra salvación, porque la salvación a final de cuentas es por amor, porque Dios es amor y te hizo imagen, estábamos hechos a imagen y semejanza y quiere y no ha dejado desde su creación hasta el día de hoy, no ha dejado de insistirnos, por eso es que ahorita estamos leyendo, pero a veces quizás no nos ha caído el 20 o no la hemos llevado o nada más, o no sé, pero ya eso es individual. Pero lo que sí es que si no amamos, aunque hayamos hecho y deshecho como cristianos, yo creo que no entramos al reino. Ese era mi comentario. Gloria a Dios. Pues vamos a entonces creo que ya no hay más comentarios, hermanos. No, yo Adelante, les Sai. quería leer lo que sigue del Hebreo 5:7 que le leí hace ratito. En el 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Era lo que quería comentar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mayor ejemplo de obediencia que nuestro Señor Jesús. Entonces, hermano, vayámonos con esto, volvámonos al Señor, volvámonos. Pidámosle al Señor que Él escarbe nuestra mente y nuestro corazón y que nos permita ver aquellas fallas o aquellos errores. Vamos a dar gracias, hermano, y ya, porque aquí ya tengo una criatura que ya está aquí medio de traviesa. Vamos a orar. Padre bendito, te damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Padre, porque nos permitiste, Señor, poder escudriñar verso a verso, Señor, este capítulo 14. Señor, muchas gracias, Señor, porque hay tanto que tú nos muestras, Señor, y es una profecía, Señor, para el pueblo de Israel, Señor, para estas tribus, Señor. Pero también, Señor, nosotros ya somos parte del pueblo, Señor, ya no somos extranjeros ni advenedizos, Señor. Hemos sido comprados a precio de sangre, Señor. Padre, en esta hora, Señor, queremos ponernos delante de ti. Señor, rasca en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente. Si hay, Señor, cuestiones que aún no hemos dejado, ídolos, Señor, porque ídolos no solamente son aquellos de piedra o de palo, Señor. Muchas ocasiones los ídolos son personas, son cosas, son hábitos, Señor. Ponemos, Señor, nos ponemos a cuenta, Señor. Queremos volver a ti, Señor. Queremos, Señor, valorar toda aquella gracia, Señor, que tú nos has dejado. No, Señor, volvernos cuadrados, pero tampoco, Señor, usar esa libertad, como dice la Escritura, como permiso para el libertinaje, para seguir pecando. Señor, ayúdanos, Señor, porque somos necios, somos torpes, Señor. Nos deslizamos fácilmente, Señor. Ayúdenos, Señor Jesús. Ayúdenos, Padre. Queremos, Señor, darte sacrificios de alabanza que confiesen tu nombre. Señor, no queremos, Señor, solamente que sean palabras vanas, sino que tú las recibas, Señor, que puedan llegar con ese olor fragante ante tu presencia y tú nos escuches, Señor. Y si aún nuestras oraciones tienen estorbo, Padre, te pedimos que nos perdones. Perdónanos, Señor,
y ayúdanos, Señor, a saber lidiar con las situaciones. Ayúdenos a saber vencer la tentación, Señor. Ayúdenos, Padre. Dejamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Y Señor, seguimos poniendo en tus manos todas las necesidades que han sido expuestas, Señor, a través del grupo, que fueron expuestas los lunes, que fueron expuestas tal vez a través de un chat, Señor. Las ponemos en tus manos, Señor. Toma control de cada una de ellas y dispón nuestro corazón para seguir leyendo de tu palabra, de este pan, Señor, que nos das diario, Padre. Te damos muchas gracias, te damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermano, recuerda, se te queda de tarea ver la película y para comentarla la siguiente semana. Dios te bendiga, un abrazo, bonita noche, bye. Buenas Bye, noches. Dios te bendiga. Bye. Buenas noches. Buenas Bye. noches. Bye, bye, bye.